Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos muchísimo la espera. Sabemos que empezamos un poco tarde, pero aquí estamos. Vamos a comenzar el día de hoy en este programa de análisis de coyuntura, como ya lo hemos venido haciendo en otras semanas. El día de hoy yo agradezco infinitamente la compañía de Renata Turrent, quien es colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política, y de Rafael Barajas el Fisgón, ya muy conocido por todas, por todos, el presidente del mismo instituto. En breve se nos va a integrar también el compañero Pedro Miguel, pero vamos a dar inicio con la charla. El día de hoy vamos a platicar, a desmenuzar, a comprender un poco más del tema que ha estado otra vez, versión segunda parte o tercera o cuarta, ya cuántas llevamos, de la estafa maestra, y lo más reciente conocido por lo nuevo de Rosario Robles en función a este nuevo carácter que toma el caso que se lleva contra ella. Y sin más, pues comencemos a platicar del tema. Renata, no sé si quieras comenzar tú. Hola, buenas noches a todas las personas que nos ven. Yasmín, Fisgón, qué bueno estar con ustedes. Empiezo muy de volada para empezar a pelotear las ideas y supongo que después ya profundizaremos. Pero creo que aquí el tema son dos cosas, ¿no? Creo que analizar. Uno es la descomposición tan fuerte no solamente, bueno, del periodo neoliberal y de la gente que llevó este régimen por tanto tiempo, ¿no? Cada vez salen más personas a decir, bueno, pues, o sea, órale, sí, siempre sí hablo. Fisgón sacó su cartón de hoy sobre, no, pues es una persecución política por parte de Rosario Robles, y al final de cuentas, pues siempre ¿no? Siempre sí tengo mucho que hablar y claramente esta historia que nos viene contando el presidente y no solamente el presidente, ¿no? Pero mucha gente a su alrededor, muchos críticos del periodo neoliberal, es que era toda una mafia alrededor de este sistema que se sostenía, y todos, digo, no todos, pero pues hay varios embarrados, ¿no? Ya me parece insostenible y ridículo pensar que se pueda seguir defendiendo un régimen tan corrupto con tanta gente embarrada. Y pues saber que esto es algo que se le ha venido sugiriendo a Rosario Robles que colabore, y pues ahora me parece que el jueves ya estaba firmando los papeles hoy, y que el jueves empezará el proceso de pues ver qué información tiene y si esto le sirve a la fiscalía. Y por último, que supongo que también lo vamos a tratar más adelante, es pues la conexión de tanto de Rosario Robles y todos los implicados con casos de corrupción, de narcotráfico, con una base ética, ¿no? De una base de valores éticos, que si bien nos han criticado pues muy por encimita por la guía, y ahorita que llegue uno de los autores de la guía ética, pues han sido críticas como muy por encimita, nada de profundidad. Pero me llama la atención que mucha de la crítica de los neoliberales viene en el sentido de, ustedes no son nadie para venirnos a decir qué valores sí y qué valores no. Y a ver, aquí un momento, es que es ilógico pensar que en el periodo neoliberal no se trataron de implantar en la sociedad ciertos valores desde el poder político, ¿no? No es como que no exista una base moral, una base ética con la que claramente ninguno de esta mesa vamos a estar de acuerdo, en el periodo neoliberal. Simplemente no siempre se hablaba de la manera en la que se está hablando ahorita. Y pues claramente los valores del neoliberalismo y los valores que propone hoy la Cuarta Transformación chocan, ¿no? Es muy obvio que chocan. Entonces, ahí la dejo, creo que son los dos temas más importantes, y a ver qué nos tiene que decir Rafa. Bueno, yo quiero plantear lo siguiente, es decir, de entrada, parece mentira
que tengamos que justificar que en un programa de análisis de coyuntura estemos hablando de un caso ya viejo, un caso tan viejo como la estafa maestra. La estafa maestra es uno de los grandes fraudes que se hicieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un sexenio de fraudes. Y hay que decir que es un fraude espectacular, es una cosa muy impresionante, porque se hizo, es decir, bueno, recordemos, en aquel sexenio se dio, entre otras cosas, el caso de Javier Duarte, el de César Duarte. Javier Duarte, que utilizó toda una serie de mecanismos para desviar recursos públicos y se los entregó a empresas que no existían y que no daban servicios y que no daban los servicios que les pagaban, en fin. Y era dinero que terminaba en la bolsa de los funcionarios. Y el caso de la estafa maestra es un caso todavía mucho más escandaloso, porque el gobierno hizo un análisis así muy fuerte, muy autocrítico, digamos, sobre la situación de la pobreza que prevalecía en México. Llegaron a la conclusión de que el hambre era lacerante y que era una cosa terrible. Entonces hicieron un programa que era la Cruzada contra el Hambre, y le dedicaron ni más ni menos que algo así como 9,000 millones de pesos. Una cosa brutal, muchísimo dinero. Ahora, lo que es increíble es que se ha documentado que, pues nada, que de los 9,000 millones de pesos hubo casi 8,000, 7,670 que se perdieron en el camino, que además hicieron una cosa muy loca porque hicieron una triangulación en la cual agarraron a 8 universidades, si mal no recuerdo, 11 dependencias federales, hicieron una serie de movimientos raros de ese dinero, y resulta que ese dinero acabó en las campañas del PRI. Perdón, es muy, muy escandaloso, y es muy grave lo que ocurrió con el asunto de la estafa maestra, porque es justamente jugar con el hambre de los más pobres del país, ¿no? Es decir, nos dijeron que ese dinero iba a los más pobres del país, así lo justificaron, y de repente resulta que ese dinero acaba precisamente en las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Y el problema es muy gordo. Además es muy curioso porque se tejió una red de complicidades súper complicada para tapar esa estafa. Y yo recuerdo claramente una escena que todos los mexicanos vimos, en la cual Enrique Peña Nieto públicamente le dice a Rosario Robles: no te preocupes, Rosario, ¿no? Y obviamente termina el sexenio y la gente no pensó que esto iba a quedar impune, que esto no se iba a poder castigar, que no se iba a poder documentar fácilmente. Se habló muchísimo de que había un pacto de impunidad entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y pues para sorpresa de los que decían que existía ese pacto de impunidad, de repente se empezó a perseguir a la gente. Se detuvo primero a Rosario Robles, que era la que daba la cara de ese proceso, y Rosario Robles, ustedes recordarán que se indignó muchísimo, dijo que era una persecución política, que ella era una presa política, que era un acto de venganza inaceptable por parte de López Obrador. Se habló de patriarcado, es decir, echaron a andar todo un discurso, digamos, de exoneración a Rosario Robles, y una parte importante de la prensa del viejo régimen le hizo eco a esta campaña. Y lo que acabamos viendo fue increíble, porque se empezó a complicar la trama. Lo que hemos visto recientemente es que no solamente ha sido acusada y perseguida Rosario Robles, sino también Emilio Cebadúa, Ramón Sosa Montes, y agarraron a Cebadúa y su esposo empezó a contar toda una serie de cosas, y entonces todo el teatrito de que no había habido estafa maestra, de que se habían perdido los abajo. Rosario Robles nos cuenta que ella está dispuesta a contar lo que sabe, o sea, que sí sabía. O sea, es decir, esto básicamente echa por tierra toda la imagen que buscaron construir en este periodo. Y aquí yo creo que hay que señalar varias cosas que son importantes en términos de análisis de coyuntura. Primero, lo primero que hay que decir es que la corrupción que se dio en la era neoliberal fue absolutamente bestial
y nos sigue pesando y nos sigue agraviando. Es un tema que no se ha resuelto. Segundo, la cuestión de la impunidad la tenemos que revisar, porque es un hecho que la alternancia sirve, entre otras cosas, para acabar con la impunidad, para romper con la impunidad. Y aquí estamos viendo qué tan frágil es la red de impunidades al final de cuentas, porque basta con que una persona empiece a hablar para que todo el tejido se desgarre y que se empiece a soltar todo este pleito, ¿no? Luego, otra cosa que es importante señalar es que al final de cuentas hay toda una estrategia de medios de los sectores de este grupo, digamos, que estuvo de toda esta red de corrupción. Hay toda una estrategia de medios que busca, primero, negar la realidad, negar la corrupción, lo cual pues ya no se puede, porque está brotando por todas partes. Segundo, tienen una estrategia, entonces, para defender a su gente. Es decir, lo del caso de Rosario Robles es muy impresionante, porque hubo una campaña para victimizar a Rosario. Es decir, Rosario no es una mala persona que se haya robado el dinero de los pobres, sino es una pobre víctima de un político vengativo. Y la otra cosa es que dentro de esto, y esto es a mí lo que más me importa ahorita de este proceso, es decir, son dos cosas más. Uno, hay un dilema ético en el fondo de este asunto, y esto hay que desentrañarlo, que tiene que ver con el hecho de que el neoliberalismo sí implantó un sistema de valores en el cual los valores tradicionales que venían de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de libertad, igualdad y fraternidad, de repente fueron puestos a un lado. Y eso, por supuesto, hay que revisar. Y la otra cosa es que efectivamente traen una campaña de coyuntura que es muy clara. Como ellos no pueden limpiar su imagen, no pueden decir Rosario es una mujer limpia, Rosario es una mujer ética, no hay pruebas en su contra, no puedes acusar a Mid de haber estado metido, cuando se ha empezado a destapar que está metido Mid, que está metido Videgaray, que está metido todo el Estado Mayor de Peña Nieto. Entonces, la estrategia que están siguiendo es una estrategia muy curiosa, es la estrategia de decir, todos son igual de sucios, todos son igual de cochinos. Entonces empiezan a decir, sí está la estafa maestra, pero eso es cosa del pasado. Lo importante es ver el tema del presente, y el tema del presente es Pío Obrador. A ver, espérate, en esa lógica, si nos ceñimos a esa lógica, bueno, también lo de Pío Obrador sería cosa del pasado, ¿no? Pero además no se está tratando igual los mismos casos. A Pío se le está siguiendo un proceso, está bajo investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te salen con cosas como esta. Bueno, pero es que Irmeréndira Sandoval y John Ackerman tienen varias casas en Coyoacán. ¿Dónde está la chuequez en todo esto? No hay nada sucio en ese proceso, pero lo quieren equiparar. Jesús Ramírez tiene una cuenta de si gastó 58 millones de pesos para regeneración en Oaxaca. Sale la factura y no son 58 millones, son 58,000 pesos. Es decir, la diferencia es brutal, ¿no? Y todo empieza a ser así, es decir, y todo finalmente acaba redundando efectivamente en una cuestión de ética. Es decir, la ética, entre otras cosas, nos permite y nos ayuda a deslindar lo que es la verdad de la mentira, lo que es una noticia verídica de una fake news, lo que es nos ayuda a diferenciar lo que es un acto de corrupción comprobado de una campaña de descrédito. Es decir, esas son las cosas a las que son en las cuales la ética nos ayuda. Nos ayuda, entre otras cosas, a entender cómo se van dando, cómo se hace la política. Es decir, nos ayuda a deslindar, entre otras cosas, nos ayuda a distinguir entre principios e intereses, nos ayuda a distinguir entre lo que es un hombre honesto y un hombre corrupto. Entonces, claro, el mensaje que traen estos señores, que todos están marcados por el estigma de la corrupción, es todos los políticos son igual de corruptos. Perdón, pero no. Justamente por eso es importante el debate sobre la ética, y por eso ha sido estratégico sacar en estos momentos el tema
de la cartilla ética, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas que yo pondría sobre la mesa para empezar. Renata. Me encantan. Se nos fue Pedro Miguel cuando teníamos que empezar a hablarle, pero sí, coincido totalmente. Y ya nada más para ahondar en el tema de los medios de comunicación, creo que juegan como bien dice Rafael, es que juegan un gran papel, no solamente en este escándalo, ¿no? Lo juegan a lo largo lo han hecho a lo largo de los 2 años de gobierno que lleva el presidente. Y nuevamente, también los medios de comunicación, hacen política y esto de pronto a la gente le da como vértigo escuchar que los medios de comunicación son agentes políticos, pero una vez que la gente logra entender o ver a los medios de comunicación como agentes políticos, que también están sujetos a una lógica ética y una serie de valores éticos, es muchísimo más fácil, como bien decía Rafael, no engañarse, ¿no? Creo que mi mamá nos está viendo, ojalá que sí. Sí, y a mi mamá le pasó mucho esta transformación en ella de haber podido ver a los medios de comunicación como un agente político que tiene intereses, sobre todo económicos, y una vez viéndolos de esa forma, es muchísimo más sencillo, sin necesidad de meterte a revisar las fake news hasta el fondo, entender de dónde viene, quién lo está diciendo, y ya tomar las cosas con pinzas, ¿no? Entonces, ojalá que todas estas pláticas y estas charlas sirvan para que la gente pueda empezar a ver a los medios así como son, como desnudar a los medios de comunicación como lo que son, entes políticos con intereses políticos y económicos, y de esa forma la gente puede hacer un análisis muchísimo más profundo y muchísimo más claro, ¿no? Y ya regresó. Pedro Miguel, no nomás ya regresó, ya llegó. Ya llegué, ya me fui. Bienvenidísimo, Pedro. Vas, vienes, pero ya no te vamos a dejar ir. Aquí te vamos a tener un ratito más. Y llegabas aparte en el momento preciso. Hablaba Rafael, pues, de esta crisis o de esta instauración de un tipo de valores y que quedaba muy a colación de la recién presentada guía ética por la transformación, que pudiese atravesar también este tema de la estafa maestra y los maestros en hacer estafas, ¿no? Bueno, claro. Fíjate que a mí me impresiona mucho algo, no sé si ustedes han reparado, en el hecho de que estos 3 personajes que han sido mencionados, o sea, Cebadúa, Sosamontes Herrera Moro y Rosario Robles, vienen de la izquierda. Sosamontes de la izquierda partidista, del Partido Comunista, luego PRD, bueno, luego PSUM, PMS, PRD. Rosario Robles viene de lo que le llamábamos la ultra en aquellos tiempos. Y Cebadúa es un académico de la izquierda académica. Era un académico progresista, muy brillante, ¿eh? Fue colaborador de La Jornada un buen rato y hacía unos análisis de una agudeza increíble, ¿no? Luego se lo chupó el Bester. Pues empezó ahí un proceso muy raro. Después se fue con Pablo Salazar Mendiguchía a Chiapas y después lo pepenó Rosario. Pero me impresiona porque pues se supone que estas 3 personas tendrían que tener una formación ética y hasta me da miedo pensar en qué momento se fue al traste porque tenían una formación, o sea, no es que la fingieron, ¿eh? No es que se hicieron pasar, no, 2 de ellos eran militantes de mucho tiempo. Fíjense nomás qué escalofriante y qué aterrador y qué también qué ejemplificante para la tarea que tenemos que hacer, porque yo ahora me estoy preguntando, bueno, ¿dónde se están gestando los Rosarios Robles y los Sosamontes en Morena? Porque pues hay algunos de esos en el horno que se están formando para terminar como estos
delincuentes, ¿no? Esa es una consideración. Y la otra, pues, es lo impresionante de la debilidad moral de estas personas, porque justamente yo recuerdo que en esas izquierdas de los años 60, 70, incluso principios de los 80, que eran izquierdas de catacumbas, pues, y no solo en las organizaciones armadas, en partidos de izquierda, pues había como ciertas claves que todo militante conocía, que voy a decir un ejemplo. Si te agarran y te torturan, aguántate 12 horas. Y ya después de 12 horas, sueltas el apellido de soltera de tu bisabuela. Pero tienes que dar margen para que los compañeros a los que vas a delatar, porque no vas a poder no delatarlos porque te van a hacer pedazos, huyan y se pongan a salvo. Entonces, si puedes aguantar 24 horas, sería maravilloso. Y si no, por lo menos aguántate 12 para que estos corran. Y aquí lo que parece es que el consejo era, mira, si te ofrecen el criterio de oportunidad, agárralo. O sea, fíjense, hay una inversión de 180 grados en los términos. O sea, no te vayas a quedar en el bote muchos años, ¿eh? Ponte a salvo. Fíjate cómo el principio del sálvese quien pueda, que ellos estuvieron inculcando en la población y en la sociedad durante décadas, ahora, pues ellos lo están aplicando, sálvese quien pueda, en negativo. Ya no es conviértete en una persona de triunfo a costa de lo que sea, es conviértete en lo menos perdedor que se pueda, ¿no? Pierde lo menos que puedas y tanto hasta hace unos años cuando predicaban el éxito y cuando pretendían que el mundo y el país se dividieran entre los winners y los losers, porque ni siquiera se tomaban la molestia de traducir, ¿no? Y entonces, pues tu máximo objetivo era integrarte al club selecto de los ganadores, de los winners, para desde ahí despreciar a los losers, ¿no? Pues ahora es ser lo menos loser que se pueda, ¿no? Pero, pues es claro que ellos están operando en esta moral. Y me parece que va a ser difícil que el resto de la mafia, de la banda delictiva a la que pertenecen estos personajes, pueda aplicar una política de control de daños y decir, bueno, hasta aquí se va a detener el incendio, ¿no? Está en chino, ¿eh? Tendrían que mandarse matar, que bueno, eso lo han hecho durante mucho tiempo, o sea, se lo hicieron a Colosio, se lo hicieron a Ruiz Massieu, o sea, eso les gusta a ellos. Ojalá que no lo hagan, ojalá que además que haya una capacidad de esto, porque creo que un peligro real es que entraran ellos en una guerra civil en el afán de salvarse, ¿no? De salvar el pellejo. Porque lo que es claro es que no hay solidaridad. Al contrario de lo que dice el FIS, yo pienso que les importa a madre, o sea, simplemente si protegen al otro es para protegerse, no porque quieran al otro. O sea, no quieren a Peña Nieto. Por amor a Peña Nieto, a su prójimo Peña Nieto, ellos no se van a portar con una mínima nobleza. Eso creo que hay que descartar. Si se portan en una manera tal en que protejan a Peña Nieto es porque están amenazados. A mí no me cabe la menor duda de eso. Hay otro jugador que es importante, que es Luis Miranda Nava, que también pertenece a ese gang, ¿no? Que hasta fue secretario de bienestar, secretario de, ¿qué? ¿Cómo era? Cedesol, secretario de Desarrollo Social, ¿no? Y fue mucho tiempo secretario particular o jefe de la oficina de la presidencia con Peña Nieto. Y yo creo que todos estos van a ir cayendo, pues, o sea, porque ahí se abre un efecto dominó, y ojalá que el efecto dominó fluya, porque si no fluye,
A mí de veras no me gustaría presenciar un proceso de descomposición de ese grupo que vaya más allá de, bueno, pues ya nos metieron al bote y nos jodimos. Esto es lo que se me ocurre decir. Ay, humildemente. Yo quisiera señalar una cosa. Yo quisiera señalar una cosa de lo que dice Pedro. Es decir, es curioso, efectivamente, estos tres personajes vienen de la izquierda y son a los que agarran, entre otras cosas, porque son los eslabones más débiles de esa cadena de complicidades. Perdón, la cadena de complicidades es muy fuerte, es muy dura y es curioso porque yo sí creo que se teje en gran medida a partir de expedientes y a partir de expedientes sucios, ¿no? Es decir, yo recordaba una anécdota que se contaba en tiempos del muy viejo PRI, de que un tipo agarra y está haciendo carrera y para medir qué tan lejos puede llegar, de repente le piden que haga una cosa realmente muy sucia y la hace y a partir de ese momento pues ya tienen con qué agarrarlo, entonces ya es confiable. Es decir, esa cadena de complicidades es dura, es muy fuerte, existe, y yo sí creo que justamente a estos personajes los agarran porque no estaban en el núcleo viejo de esta historia. Y creo además que ocurrió aquí algo que también ha dicho un hombre que vino de la izquierda. Eso nos lo contó en una ocasión a nosotros. José Woldenberg contaba que cuando alguien se salía de la izquierda y se iba al PRI, lo ponían a hacer la tarea, lo ponían a escoger dos tareas sucias. Y este cuate siempre hacía la más sucia, porque quería hacer méritos, porque quería demostrar que había roto con su pasado, pero fíjate, es parte de todo este proceso. Ahora, hay un tema, bueno, y sobre esto también hay una anécdota que cuentan, que es fantástica, de que cuando se juntaron los del TUCOM, cuando se dio el caso de los del TUCOM, que todos se peleaban entre sí, no sé si recuerdan esta sucesión presidencial en tiempos de Fox, ¿no? Que todos se odiaban y se agarraban de los chongos y se amenazaban y se sacaban cosas. Cuentan que un padrino, dicen que fue Salinas de Gortari, los invitó a comer a todos y que la reunión fue muy amable y todo, solo que había un hecho político curioso. Después de que comieron, pasaron a un salón donde estaban apilados los expedientes de cada uno de ellos. Entonces, imagínate, estaba el expediente de Jackson y estaba el expediente de Madrazo, estaba el expediente, y entonces el mensaje fue, y no se dijo más, pero parece que el mensaje fue, mire, se me apaciguan porque tenemos los expedientes de todos. Entonces, así solía negociar el viejo régimen. Era un régimen de complicidades y era un régimen en el cual el aparato judicial estaba muy ligado a las viejas formas de hacer política. Y hay una cosa que también hay que señalar, en el viejo PRI y en la era neoliberal, sobre todo, lograron sacar la ética del sentido común. Es decir, la ética dejó de ser un tema de sentido común. Y sobre todo en la era neoliberal eso se concretó de manera muy clara en los negocios y en los contratos y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que parte de nuestra tarea es volverla a meter. Y hay una cosa que me llama la atención del aparato de prensa que tienen estos señores, digamos, del aparato informativo que tienen estos señores. Están, curiosamente, tomando como espejo todas las críticas que se les hicieron a ellos, ¿no? Y están creyendo que viven en un mundo al revés. Entonces, si en algún momento se les atacó por chayoteros y por gobiernistas, etcétera, entonces ahora ellos son supuestamente la oposición y los que no están metidos en sus lógicas, entonces ya son chayoteros y gobernistas. No es así. La gran diferencia, lo que marca el deslinde en este proceso es precisamente la ética, justamente los valores y los contenidos de la información. Yo aquí lo dejaría. Para continuar, yo nada más ahí pondría a lo mejor el dedo en la llaga, algo que decía Pedro, decía, estamos en el sálvese quien pueda. ¿Y será que la información que tiene Rosario Robles le dará para salvarse? O sea, es decir, que quedará libre, pues, ¿no?
Digo, pensando un poco en que eso cómo pone el escenario precisamente de que ella viene de la izquierda, ¿no? Mira, a ver, bueno, Renata, tú no quieres, yo creo que te va. Yo nada más quería, si me puedo regresar un pasito a lo que decía Rafael, nada más para abonar un segundito en el tema de la ética. Yo no es que disienta, sino creo que más allá de que hayan dejado la ética como tratado de quitar la ética de la vida pública, creo que era una ética muy clara y que estaba bien planeada para instaurarse, solamente que era una ética pues bien gacha, ¿no? Que es el individualismo sobre todo, sobre todas las cosas, el éxito reflejado en dinero, sálvese quien pueda, o sea, todas estas cuestiones tienen son, o sea, tienen un valor ético que ellos ponderan, ¿no? Simplemente es pues cuestionable pensar en esos valores como Lo algo que me que estás queremos tener diciendo en es que el era país. una ética vaciada de valores éticos. O sea, ese es el Así tema, ¿no? es. Así es. Un poco irónico, Ética y moral. pero sí, exactamente. Exactamente, ética y moral. Creo que la frase que dice el presidente todo el tiempo de la moral es un árbol que da moras, describe perfectamente el sistema de valores que querían instaurar. Y ahora sí. Es que fíjate que de hecho, mira, por ejemplo, un de ellos, Víctor Trujillo, Broso, ¿cómo trató de descalificar la guía ética que presentamos ayer? Diciendo que aplica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y uno dice, oye, este cuate se supone que es culto, se supone que está formado, que tiene conocimientos, era un comunicador muy principal del régimen y no conoce la diferencia entre legalidad y ética. No le queda claro, pero fíjate, hay una serie de, porque pues uno dice, oye, pero pues mira, el estar poniendo a chavas enseñando las nalgas en tu programa, pues no era anticonstitucional, pero era profundamente inmoral. Era profundamente inmoral estar apelando espectadores, traficando con carne humana a pantalla, mano. Por ejemplo, ¿no? O participar en la inmundicia de los escándalos, de los videoescándalos de 2004, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona en este debate que se ha generado es que no dominan el tema, ¿eh? Me cae que no dominan el tema. Están fuera de la discusión, por derecho propio. O sea, es increíble cómo se hacen bolas en la discusión, tratan como de atacar la ética de la 4T y particularmente la guía ética con argumentos que son, pero, de ponerse a llorar, ¿no? O sea, les ha faltado criticar la fuente tipográfica en la que fue impresa la guía ética. Así como de veras, para invocar un argumento pesado, pota, ¿cómo que tipos Gaudí en vez de Times New Roman, pendejos? Ya ven, así no, lo. O sea, de veras es increíble el grado de chabacanería al que han podido llegar, ¿no? Entonces, pero fíjate, yo encontraba de qué se pueden agarrar. Fíjate, ya pues tienen una práctica de gobierno, fíjate, en 2008, en un momento tan temprano como 2008, una compañera nuestra de Morena, en ese tiempo estaba en el PRD porque no existía Morena, ya estaba denunciando que los programas de Acerca y de Procampo iban al narco. Y daba cifras. No se tomaban ni siquiera la molestia de desmentirla. Un año después, la Zagarpa fue más lejos. Un subsecretario le recomendó a los campesinos que aprendieran del narco, el modelo de negocios del narco.
Este subsecretario se llamaba Jeffrey Max Jones. Cada quien se llama como quiere, pues hay derecho de eso, ¿no? Pero en un foro habló del narcotráfico, fíjense, como un sector, esto está entrecomillado, que ha aprendido a identificar un mercado y crear la logística para surtir y crear la plataforma. Y luego elogia que a pesar de que tiene al Estado en contra y no tiene subsidios, es un negocio exitoso. A esto llegaron, ¿eh? A esto llegaron. Este está en hemerotecas. Entonces, pues no, es decir, es un oxímoron, esa ética inmoral, pero digamos que tenían reglas de conducta muy claras. Ahí está, lo subí a Twitter. Está, si lo googlean lo encuentran, ¿no? A este grado llegaron de descomposición. O sea, no se quedaron en recomendar coach y calidad total y excelencia y competitividad. No, llegaron a ese grado de delirio. Sí. Mira, fíjate, así es decir, sí, el etos neoliberal, el llamado etos neoliberal, es un etos en el cual esencialmente se confundían los intereses con los principios. Si tus intereses son tus principios, pues entonces no hay principios. Entonces, ahí hay un problema. Y es un problema realmente muy de fondo. Y eso es lo que te permite, entre otras cosas, construir un narcogobierno. Eso es lo que te permite, entre otras cosas, aliarte con el narco y hacer pactos con los cárteles. El tema es muy de fondo. Y el tema tiene que ver, por supuesto, con los valores que dominan. Ahora, yo no estoy tan seguro, como dice Pedro, de lo que dice Pedro, de que no dominan el tema. Yo creo que ellos lo que quieren es justamente eludir el tema. No es que lo dominen, es decir, sí creo que no lo dominan, pero creo que para ellos es lo que menos importa. Ellos justamente lo que buscan es eludir el tema. Y hay toda una estrategia mediática para no tocar el tema, para irse, para eludir el bulto, para no tocar el asunto. Claro, si nosotros insistimos en que hay que hablar de ética y hay que hablar de verdad y hay que hablar de valores, pues, los vamos a meter en aprietos. Pero eso es justamente lo que está en juego en las lógicas en las lógicas políticas que maneja la derecha. Eso es lo que está en juego en el proyecto del Sí por México. Si tú revisas el proyecto del Sí por México, es un proyecto fantástico. Es un proyecto que se supone que busca salvar a la nación. Es un proyecto que se plantea una agenda de 5 o 6 puntos que son, pues, francamente, un listado de buenas intenciones, ¿no? Pero si tú empiezas a revisar quién los está implementando, te vas a dar cuenta que hay una cantidad de contradicciones brutales. Te vas a dar cuenta, mira, un dato que es muy interesante. Uno es decir, la estafa maestra se fue documentando en diferentes etapas. Hay periodistas de Campeche que lo documentaron, luego periodistas de quién sabe dónde, y de repente retoma el caso Animal Político, que está patrocinado, entre otras cosas, por Mexicanos contra la Corrupción, y le dan mucha publicidad al asunto, en fin. Bueno, no se nos olvide que Mexicanos contra la Corrupción fue un organismo impulsado ni más ni menos que por Claudio X González, ¿no? Y Claudio X González ahorita es el gran impulsor, conjunto con Gustavo de Hoyos, de Sí por México, y a la hora de hacer su proyecto, ¿a quién llaman primero a integrarse? Al PRI, al partido que ellos mismos documentaron que había hecho la estafa maestra, y llaman también al PAN, llaman también al PRD, llaman también a Movimiento Ciudadano. Bueno, perdón, hay un principio de congruencia que aquí no se está cumpliendo. Es decir, hay un mínimo de congruencia que aquí no se está cumpliendo. No es que tú hagas una alianza para conseguir tales o tales cosas. No, es decir, se están aliando con los mismos personajes a los que ellos denuncian como los más corruptos del país. Aquí hay un problema. Y es un problema efectivamente de congruencia que hay que resaltar. Pues sí. A mí me intriga por qué Mexicanos contra la Corrupción
usó esas cartas en el sexenio pasado, todavía en el sexenio pasado. Luego pudo haber sido en el marco de una rebatinga de posiciones de poder, de cuotas, de tajadas, pero visto a la distancia y a posteriori, o sea, fue una estupidez, ¿eh? Si estaban en una lógica de muy corto plazo, de decir, a ver, vamos a chingarnos a tal fracción para que a nosotros nos toque más, etcétera, fue una gorda estupidez, porque en efecto se cancelaron ellos mismos el futuro político, porque embarraron a todos sus posibles aliados en la esfera de la política formal. Es muy impresionante. Y a lo mejor esto también habla de que todo lo que ocurrió después de 2016 en el ámbito del régimen neoliberal se estaba tejiendo en el vacío. Es decir, se estaba tejiendo ya sobre un modelo político, económico y social y delictivo agotado, que era el neoliberalismo. O sea, 2016 es el año crítico en el que el neoliberalismo revienta, por dos factores, que son el Brexit y la elección de Trump en Estados Unidos. Quiere decir que estuvieron 2 años o año y medio bordando, pues, en la orfandad de un proyecto mínimamente viable, ¿no? O no supieron leer que esas dos, tanto Brexit como Trump, eran el inicio del fin del neoliberalismo y dijeron, pues aquí le seguimos tejiendo, ¿no? Que sinceramente no me sorprende tampoco que se les haya pasado pues esa lectura. Y otra cosa, mira, la pregunta es muy buena. Yo tengo otra respuesta, no sé si te suene razonable. Yo creo que, entre otras cosas, Claudio X González está más acostumbrado a hacer negocios que a hacer política. Y cuando ha hecho política, siempre que hizo política, la hizo desde las lógicas del chantaje. Al igual que todos los empresarios de México, es decir, chantajeaban y entonces obtenían beneficios, que es lo mismo que ha tratado de hacer en este mismo sexenio. Busca obtener beneficios a partir del chantaje. Si no le funciona, entonces busca otro chantaje y todo ese tipo de cosas. Claro, este cortoplacismo, esto obviamente te implica una política cortoplacista que es muy ineficiente y que se te vuelve en contra, pero ellos también cuentan o creen contar a su favor con un aparato de medios que es absolutamente todopoderoso. ¿Y por qué no van a pensar que es todopoderoso si lo fue durante tanto tiempo? Es decir, durante décadas, el Televisa decía una cosa, y la verdad, Televisa decía que eso se discutía y eso se discutía. Se decía que había agotado un tema y se había agotado un tema. Aquí el problema es que hubo un cambio de plataformas, la sociedad se está diversificando y la gente pues sigue sacando los temas y sigue, y yo sí creo que es un hecho que la sociedad sí se está cultivando de otra manera y que hay una, digamos, hay una toma de conciencia sobre todas estas cosas que es muy importante. Y lo ves, además, es decir, tú hablaste de un tuit de Broso que es fantástico, pero hay uno que es increíble también de Héctor Aguilar Camín, que dice, por un lado dicen que el pueblo es sabio y por el otro lado dicen que hay que enseñarle ética. Perdón, es decir, es increíble que un intelectual recorre ese argumento, me parece fantástico, es decir, si yo mal no recuerdo, los más sabios son los que más discuten, son los que más se reeducan, son los que más tienen que hablar de ética. Es decir, ¿de dónde? Es decir, vamos a suponer, poniendo de lado todo el tema que si el pueblo es sabio y todo ese rollo, es decir, ese argumento es absolutamente, es de chiste, ¿no? Y sí, efectivamente, estamos viendo una decadencia de todo ese bloque. Ahora, sí me preocupa todavía el peso que tiene ese andamiaje de información, todo ese aparato mediático, y sí me sigue preocupando su capacidad de imponer temas en la agenda. Es decir, todavía le tenemos que dedicar muchísimo tiempo a desmontar las mentiras que ellos sacan, y eso, la verdad,
a ellos no les preocupa que las desmontemos, porque en cuanto nos tardamos, ellos lanzan una mentira, la desmontamos con mucho cuidado, con delicadeza, con quién sabe qué, y ellos nos tardamos, y ellos ya te contaron 6 más. Entonces es una cosa increíble, y es muy curioso porque todo el tiempo están fabricando, es una fábrica de difamación lo que tienen, ¿no? Entonces, ya desmentiste una y ya te están atacando con otra. Ojo, Andrés Manuel ha sido experto en toda esta historia. Él ha resistido, él resistió durante décadas, y no es chiste, durante décadas, esta fábrica de mentiras y de infamias que son verdaderamente groseras. Bueno, tenemos que hacernos a la idea de que tenemos todavía que rebatir todo esto. Ahora, es curioso porque ellos confían en su cobertura mediática. El día de hoy, Carlos Marín publicó un artículo contra Juncal Solano, porque Juncal se lanzó en la mañanera a hacer una serie de cuestionamientos contra Alfaro. A ver, si no supiéramos que Alfaro financia a periodistas y opinadores como Enrique Krause para que opinen bien a favor de él y para que lo defiendan, tal vez uno podría pensar que en una de esas, y Carlos Marín tiene una, digamos, tuvo un prurito ético y se preocupó por la actitud ética de Juncal Solano. Si no conociéramos el historial de Carlos Marín, ¿no? Que ha hecho una cantidad de cosas chuecas a lo largo de su trayectoria, es decir, podríamos dudar de su honestidad, en fin. Eso está en juego, Pedro. Fíjate que ahí hay algo muy interesante, que es cómo se refocilan en una impotencia creciente y en una espiral descendente hacia la insignificancia. Porque, a ver, ciertamente los youtuberos, él critica primero a los youtuberos in toto, ¿no? Para luego apuñalar con una pestaña a Juncal Solano, ¿no? Bueno, eso hace él. Y es muy procaz y dice unas cosas muy feas. Pero, fíjate, está haciendo un berrinche y está siendo representante de un berrinche de los periodistas tradicionales llamados chayoteros, en contra de las mañaneras porque se llenaron de youtuberos. ¿Pero por qué se llenaron de youtuberos las mañaneras? Pues porque estos pretendieron aislar a la mañanera y no cubrirla para acallar a López Obrador. Entonces dijeron, no, espérense, los dueños del balón somos nosotros. Así que tus mañaneras valen madre, mano. Le hacemos la ley del hielo y no mandamos, no estamos ahí. Fíjate. Y eso abre el espacio que ocupan los youtuberos. Buenos, malos, mediocres, pésimos, lo que tú quieras, pero, pues claro, pues entran los youtuberos a cubrir el vacío que estos idiotas dejaron, haciendo su berrinche, arrogantes, y eso les significó una pérdida de presencia brutal y un debilitamiento brutal. O sea, hay un Carlos Marín antes de las mañaneras y otro de después, un López Dóriga antes de las mañaneras y otro de después, un Loret de Mola. Pues se derrumbaron ellos, pero mira que hay que hacer todo. Y claro, pues ahora están haciendo berrinches y molestando a la pobre Juncal, digo, o sea, pero yo sí los veo muy reducidos a la impotencia, porque mira, tú dices, Fis, tienen todavía una capacidad de imponer la agenda. Yo creo que no. Yo creo que tienen una capacidad de imponer trending topics, que no es la agenda. ¿Por qué? Porque han transferido una suma monstruosa de su inversión a las redes sociales. Pero ocurre que las redes sociales no tienen el control que sí tenían en Televisa, en Canal 40, en Azteca, en estas cosas, por una razón muy simple, que es ahí sí, pues las características absolutamente horizontales de las redes, participativas, bidireccionales o multidireccionales, etcétera, rehacer su imperio televisivo, radial, periodístico en una red social está en chino básico. Pueden, ok, acaban de meter 150,000 votos. ¿Cuánto cuesta registrar una cuenta en Twitter?
Pues es como quiera que veas, es un trámite que te implica 20 clics, una invención de un nombre, agarrar una foto, así tengas programas que te las generen aleatoriamente y saquen los álbumes escolares de Ucrania para que tengas la foto de alguien, ¿no? De todos modos hay una inversión que hacer. Y tú a este bot primero lo identificas perfectamente porque tiene características muy precisas. Segundo, le pones clic, lo bloqueaste. Y convertiste en desechable a su bot, a su inversión. En un cartucho de un solo uso. Ahí la tienen en China. Perdón, por extender. Y yo nada más que quería decir que además, totalmente de acuerdo, su estrategia le salió mal, dijeron, le hacemos la ley del hielo, ahí está Fernanda Familiar, o como se llame, diciendo que no va a darle espacio a nadie. Entonces, ¿creen que haciendo la ley del hielo van a poder ellos fijar la agenda? Y estoy de acuerdo, no la pueden fijar, la mañanera fija la agenda, el presidente fija la agenda. Pero sin embargo tendrían ese espacio para poder, no van a poder, no han entendido que ya no tienen espacio para ellos crear la agenda pública, pero sí podrían meterse en la agenda pública, como cuando venía, por ejemplo, Jorge Ramos, que ya no viene, o el día que vino Denise Dresser, una vez que fue a la mañanera. Sí podrían meterse digamos, surfearle a la ola de la agenda pública, pero son tan soberbios que no son capaces de decir, otra vez me ganó el presidente en el juego de ajedrez, no puedo poner la agenda pública hoy, mejor me subo, ¿no? De quedarme afuera como una payasa, como Fernanda Familiar, mejor me subo a la agenda pública, voy a las mañaneras y hago las preguntas que yo quiero hacer y de pronto sí podría yo medio meter. Y esto creo que se representa en el tuit que ahorita decía el Fisgón, ¿no? En el de Aguilar Camín, de ni siquiera entender, es tanta la soberbia de ni siquiera entender que la gente, todas las personas estamos en constante construcción y todas las personas tenemos que seguir aprendiendo, pero creen que son tan sabios y que tienen todo tan, esta es una construcción desde mi punto de vista muy clasista hacia el presidente, como este señor que se apellida López me va a venir a mí a ganar en ajedrez, ¿no? Los iluminados del país. Sí, otra cosa, fíjate, tiene razón, es decir, es chistoso que hayan optado por no darle espacio al presidente de la República en sus consorcios mediáticos, pero fíjate, esto también perpetúa una tradición y una actitud, nunca le dieron espacio, es decir, si espacio le abrían era para golpearlo, era una cosa muy clara, y a toda la gente que estuviera en esa corriente de opinión, igual. Entonces lo que ocurrió es muy sencillo, la gente se buscó sus fuentes alternativas de comunicación. No sé si ustedes recuerdan cómo se cayó el Shah de Irán. La historia del Shah de Irán es fantástica. Es decir, el ayatollah estaba en Marsella y daba su servicio religioso los viernes, ¿no? Y había unos cuates que lo grababan en un cassette y ese cassette pasaba de contrabando a Irán, y eso lo reproducían de manera clandestina y se reproducían en las plazas. Y ese fue el medio de comunicación que tumbó al Shah de Irán. Los cassettes del ayatollah que se grababan, porque el ayatollah básicamente decía lo que querían oír los iraníes, que el Shah se tiene que ir, que el Shah se largue. Bueno, aquí ocurrió una cosa muy curiosa, porque además la gente se ha ido construyendo, es decir, nos obligaron, y eso estuvo bien, a construir una red de información alternativa. Y en esta red de información alternativa jugó un papel muy importante el cambio de plataformas que se dio. Es decir, hace 10 años todos veíamos los noticieros de Televisa. De un tiempo para acá ya no los ven. Hoy en día, si les preguntamos a los compañeros que nos están viendo, te aseguro que ninguno lo va a ver. Es decir, nadie ve ya los noticieros de Televisa. ¿Qué ocurrió? Hubo un cambio de plataformas, hubo un cambio en el discurso, hubo un cambio en el sentido común y hubo una sociedad que se organizó. Y es una sociedad que busca, que peleó su agenda, y ellos simplemente no se resignan a perder el monopolio de la información y de la opinión que tenían. No es nada más que sean soberbios, es que están defendiendo un modelo de negocios que es al mismo tiempo un modelo de información, es un modelo de comunicación. Y es un drama lo que están viviendo. Y yo sí creo que eso se va a acabar.
está cayéndose a cachitos. Pedro. Perdón, discúlpenme, tengo que atender un asunto. Ya ven que cómo lo traen a uno. Me retiro un rato. Perdón de andar en este desmadre. Me apena mucho con la banda que me está No, además ya estamos acabando, no te preocupes. No te preocupes. Muchísimas gracias, Pedro. Yasmín, abrazos, besos. Renata, abrazos, muchos besos. Abrazos y besos también. A todas y a todos. Ya nos besuqueó a todos. Bueno, ya los contagié. Haces bien, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues de hecho, en efecto, como bien dice Fis, estaríamos ya casi cerrando con un par de participaciones más y creo que rescatando un poco esto último que dicen ustedes, pues de la política del chantaje, ¿no? Y eso nos llevó a que la narrativa, por lo menos en los medios de comunicación, cambió. Yo diría, dice Rafael, ahorita yo creo que si preguntáramos en el chat y nos dijera quién ve los noticieros de las televisoras, pues no, nadie. ¿Y cómo lo van a ver si tenemos espacios como este mismo, con personalidades como ustedes que nos pueden ir compartiendo un poco también la narrativa, ¿no? Y están los youtuberos. También, por supuesto. Con los que además tendremos que asociarnos, tendremos que hacer una alianza con los youtuberos para estos programas. Digo, es una cosa, y yo creo que es lo que sigue. Sí, a Vicente Serrano lo ve más gente que probablemente el noticiero o a Zuckerman, ¿no? ¿Que a Loret? Pues claro, o que a Loret, afortunadamente. No, bueno, seguro. Y no solo eso, sino la propia narrativa empieza a tener también otro discurso, otra mirada, es decir, la propia agenda es otra, pero también con un discurso distinto, ¿no? Y ese es el matiz que habría que darle. Pues yo les dejaré un par de participaciones ya para cerrar con este tema, para despedirnos ya, si les parece bien. Renata. Buenísimo. Yo cierro regresando un poco a lo que decía, me dejó pensando mucho lo que decía Pedro Miguel sobre los tres personajes de izquierda, ¿no? Y cómo evitar que esto se geste en nuestro propio movimiento, que es un riesgo que por supuesto, o una realidad que seguramente estamos viviendo. Y yo lo abordaría de dos formas. Una, creo que me alegra muchísimo que este tipo de pláticas se esté teniendo para tener muy claro cuál es el regresar al eje ético en el que se basa la Cuarta Transformación y el obradorismo. Entonces celebro y espero que este tipo de pláticas, este marco teórico no se vaya, no se desgaste y que podamos siempre regresar a esta guía esta guía ética, ¿no? Y por el otro, especificar un poco el tema de la violencia de género dentro de la izquierda, ¿no? Que sucede muchísimo, lo vimos con Frida Guerrera, y fue súper doloroso ver cómo la atacaron. Digo, a mí me ha tocado, también, claramente no al nivel de Frida, pero creo que es uno de los hoyos que tenemos en la izquierda y que desde el instituto tratamos de hacer todo el trabajo posible para poder traer estos temas dentro de las círculos de estudio. Hacemos mucho trabajo al respecto, pero creo que tiene que ser esto fundamental o central dentro de la discusión ética, ¿no? La violencia en contra de las mujeres cuando se disiente con el presidente, cuando se dan opiniones sobre el aborto, cualquier tipo de cosas que digamos, muevan el status quo de los hombres en general, pues que no han cuestionado ni sus masculinidades, ni han entendido mucho sobre el feminismo. Creo que es importantísimo entender que esta guía ética también incluye cuestiones de género que se tienen que abordar y que son incómodas y que nos duele ver a compañeros con los que caminamos juntos en todos los temas atacar a mujeres como Frida, que han caminado con el presidente muchísimo más tiempo de lo que yo y ellos y cualquier joven
que estemos en la cuarta transformación, ¿no? Entonces, y no porque nada más alguien que haya caminado por mucho tiempo con el presidente merece respeto y no merece ser atacada de forma misógina, ¿no? Pero sí es algo en lo que vamos atrasados y que creo que vale la pena, aunque sea incómodo, traerlo a colación. Con eso cerraría. Tienes toda la razón. Yo además agregaría simplemente que Frida Guerrero es una militante extraordinaria, es un cuadrazo y es una gente que ha tenido una lucha increíble. Entonces, a mí me sorprende mucho cómo de repente la atacan de esta manera, siendo que es una gente con una autoridad fantástica. Y yo creo además que nos tenemos que acostumbrar al cuestionamiento y tenemos que buscar el cuestionamiento. Ahora, sí, acostumbrarse al cuestionamiento no implica ceder ante el chantaje, que eso es lo que sí busca la derecha. No, lo que hace la derecha es justamente eso, buscar el chantaje. Esto es otra cosa. El caso de Frida es clarísimo. Frida es una tipa respetabilísima y luego de repente te encuentras con gente no tan respetable, la ataca y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es decir, la democratización de las redes sociales también tiene sus bemoles, son cosas que sí tenemos que discutir. Y tenemos además que hacer un esfuerzo serio por hacer un debate de altura, por hacer un debate de nivel, por plantear argumentos, por hacer cuestionamientos sólidos. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahora, dentro de todo esto, yo sí cerraría diciendo que tenemos que cerrarle el paso a los señores que hicieron la estafa maestra. Porque si regresan, van a regresar con más bríos para robar y para estafar. Entonces hay que detenerlos. Y eso también es una cuestión ética. Por supuesto, es una responsabilidad que hemos asumido todas, todos en este proceso histórico. Yo les agradezco muchísimo a los dos, al que también ya se me fue, le agradezco muchísimo que haya estado aquí, porque enriquece y va plasmando también, pues, es decir, estos procesos históricos que vamos viviendo, que los hemos desmenuzado desde este programa, que es el análisis de coyunturas. Uno y otro se van trastocando, cada uno de los programas que hemos tenido perfectamente se tocan uno con otro, y este fue un capítulo más de la transformación, saber cómo se va desarrollando el tema de la estafa maestra y, como bien dice Fisgón, cómo le vamos a poner un alto a ella. Hay que ir comprendiendo cómo va. Yo diría que aquí, a diferencia de como esta política que mencionaba Pedro Miguel, donde sálvese quien pueda, pues no, aquí más bien en la transformación nos salvamos todas y todos. Les agradezco muchísimo, Fisgón, Renata, a quienes estuvieron muy activos en el chat. No me dio mucho chance de poder rescatar, pero muchísimos saludos, felicitando al programa, a quienes estuvieron aquí, y pues agradecerles a todas, a todos. Muchas gracias, aquí nos estaremos viendo. Hasta luego. Gracias, Fis, Renata. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.